Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos presentando lo que es el lanzamiento del proyecto Kundalini Coin. Y para eso nos acompañan los CEOs Elías y Bastian. Hola chicos, ¿cómo están? Saludos, Hola, hola, saludos. ¿Cómo se Díganme cómo se encuentra, amiga? preparan para hoy ese lanzamiento, ¿cómo están las expectativas? pues Wow. bastante altas y muy emocionados. ¿Elías? Es un Bueno, día, es un día disruptivo que va a marcar una gran diferencia en la forma de ver las economías descentralizadas. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de los tokens como tal son especulativos y lo que van a ver a continuación, todo este proyecto con los diferentes desarrollos, que los principales son 8, dan un respaldo a que se crea un token de utilidad y con múltiples soluciones. perfecto, perfecto. Bueno, yo he visto la verdad bastante gente interesada y es por eso que el día de hoy hacemos este video para que la gente esté informada. Así que entremos en materia. Díganme chicos, tenemos la primera pregunta y me gustaría que me la desarrollen bastante bien para que a la gente le quede bien claro. Díganme, ¿qué es Click? Wow. ¿Empiezas vos o empiezo yo? Dale Nada más vos. quiero decir una cosa para que usted lo desarrolle. Click es más que un token, más que una economía, un estilo de vida, porque tanto para el equipo poder desarrollarlo y también las personas que van a conformar el ecosistema tienen que cambiar muchas cosas para poder desarrollarlo, para hacer complemento con lo que es Click. Click es un estilo de vida. De hecho, Carla, para que la comunidad sepa, Click es algo único y algo único en varios sentidos. Entonces, vamos a explicarlo de la siguiente manera. El primer sentido es único porque es un token que fue pensado, estructurado y analizado para que sea un token que traiga parte de lo que es el medio ambiente o la economía ambiental a través de lo que es la economía circular. Entonces, fusiona dos mundos completamente diferentes, distintos uno del otro. Y es una fusión entre el mundo cripto, estamos hablando del mundo financiero, en mi mano derecha, y el mundo de lo que es la conciencia medioambiental, en mi mano izquierda. Y este toque lo que hace es que fusiona estas dos grandes masas, unos que saben hacia dónde va el mundo y otros que tienen el capital para hacer que las cosas sean posibles. Entonces, el token está pensado, Click o Kundalini Coin, está pensado para desarrollar riqueza. ¿Por qué? Porque si en este momento nosotros le decimos a la comunidad, no contamines, anda en un carro eléctrico. Claro, perfecto, no hay ningún problema. ¿Dónde me lo consigo? ¿Cómo me compro yo un carro eléctrico? ¿Verdad? En cambio, si tienes la capacidad de compra y esa capacidad de compra la has adquirido a través de las criptomonedas, y entonces estamos hablando de que primero tenemos que distribuir riqueza. Ese es el objetivo de Kundalini, que podamos distribuir riqueza, y cuando esa riqueza haya sido distribuida a nivel mundial, entonces podamos dirigir las decisiones de compra y de consumo a opciones más responsables con el medio ambiente. Entonces, la primera diferencia es que no somos un meme coin porque somos un token con un objetivo, y un objetivo muy claro: generar una economía alrededor del mundo que nos permita rescatar al mundo. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que si estamos hablando de economía circular, los que sepan de economía circular y vean este video van a decir, pero la economía circular es un concepto de producción de masa masiva y de fabricación y una tendencia de consumo. ¿Qué va a ser el token ahí? Bueno, justamente las dos cosas. Pero para hacer eso ocupábamos que, si queríamos repartir riqueza y dar capacidad de consumo, teníamos que romper el mercado. Teníamos que hacer un token que fuera completamente usable en todo el comercio a nivel global. Y eso era un reto inmenso, sigue siendo un reto inmenso. Entonces, para que un token fuera así, prácticamente que estamos hablando que es un token que tiene que competir con Bitcoin en cuanto a usabilidad. Ese es el nivel, ese es el estándar que tenemos. Y es un estándar muy alto. Entonces, lo que hicimos fue crear un ecosistema, del cual vamos a hablar, que es completamente amplio, que son 8 líneas amplias, grandes, que de hecho, si pudieras compartir pantalla mientras voy conversando para que la gente vaya viendo la página de Kundalini Coin, donde puede ver lo que es el white paper y puede ver un poquito de todo lo que es el ecosistema. Pero entonces es un ecosistema muy, muy amplio, de 8 líneas, y cada línea trae un sistema de inversión diferente
que lo que permiten es poder hacer que las personas tengan ingresos de diferentes fuentes y ir rompiendo el mercado con diferentes líneas en diferentes etapas para que sea un token de mucha usabilidad. Entonces, la segunda diferencia y lo otro que lo hace tan diferente es que primero no somos un meme coin y segundo tenemos toda una estructura empresarial y de inversión detrás de este token para que eso sea una completa realidad, dejando la especulación de lado y volviéndonos un token completamente basado en la producción y el trabajo a nivel mundial. Ok, entonces lo que me estás diciendo es que no es solamente una opción, en realidad es una oportunidad. Este token es toda una oportunidad. No es solamente una acción de elegir una moneda más o un token más. Es toda una oportunidad de progreso y de oportunidades. Claro, es un medio de pago alternativo. Perdón, Elías, para darte la palabra. Es un medio de pago alternativo que va a ser movido a nivel mundial. Es de eso de lo que estamos hablando. Increíble. Y todo esto lo que usted está hablando, Bastián, sumarle que en cada desarrollo que se va a hacer de Kundalini, cada innovación, porque va de la mano, cada desarrollo con la tecnología y con la innovación, es una solución que se va a presentar para todo el ecosistema en sí, para todas las personas que están dentro de este proyecto como tal. Son soluciones. ¿Para qué? Para el sistema social, el educativo, el cultural y obviamente que estamos hablando del económico. De hecho, si pudieras bajar un poquito, Carla, y también para que nuestra comunidad pueda ir viendo, los amigos podemos ir viendo un poquito la página, y si bajas un poquito vas a ver Clicker, y más abajo de Clicker se va a ver todo el ecosistema para que la gente lo vaya conociendo poco a poco. Y este ecosistema, bueno, ahí están las preguntas de Clicker, que ya vamos a ir hablando de esto, pero entonces ahí podemos ver un metaverso híbrido, ¿verdad? Podemos ver un gigantesco. Podemos ver interesante. Claro, porque podemos ver un centro de innovación circular, que eso es un terreno de más de 100 hectáreas que va a permitir que las empresas tengan la posibilidad de encontrar el financiamiento y la tecnología para hacer de los productos y la fabricación a nivel mundial. Y es que esto es lo interesante, a nivel mundial la fabricación pueda ser cada vez más amigable, más sustentable, más ambiental, ¿verdad? Entonces hablemos de Coca-Cola, para poner un ejemplo, para poner cualquier marca, una cerveza, un envase, una bebida, un café, donde ya sabes que el contenido, pues ya lo tiene la empresa, pero lo que es el envase que envuelve ese contenido, al vez de desecharlo o de contaminar con él, más bien va a ser un contenido compostable o que ayude que vuelva al ciclo de fabricación o que simplemente se degrade en medio del ambiente. Entonces, con eso estamos salvando y ayudando muchísimo. Entonces, solo esa propuesta va para las empresas. Y es solo una. Sí, es bastante grande. Esto es lo que trae Kundalini para el público general, ¿verdad? Vea que estamos hablando de este ámbito que va dirigido meramente a las empresas. No veamos lo grande de ella, pequeña, mediana, micro y demás, pero eso es solo para las empresas, digámoslo así. Pero si hablamos del metaverso, que es todo lo que vayamos a desarrollar en el ecosistema, sabemos que eso es una tendencia, lo que es el metaverso. Y si hablamos todo lo que es tecnología e innovación, si hablamos de lo que es blockchain, sabemos que todo se está incorporando, que todo ese mundo digital está siendo igual, digámoslo así, todo lo que está en el mundo físico también se está viendo en el mundo digital. Todo lo que queremos hacer es que toda la producción, todo el desarrollo, todo lo que se vaya a hacer con Clicker también, y con Click también se puede hacer en el metaverso, para que las personas cuando ganen esas rentabilidades, distintas rentabilidades con los proyectos que vayamos ejerciendo acá en el mundo físico, también lo puedan hacer en el metaverso como tal. Podemos bajemos un poco más, amiga, para que veamos los otros desarrollos. Ahí aparte del exchange, que sabemos que es el exchange, eso va de la mano con todo lo que vayamos haciendo. Amigo Bastián, me gustaría que desarrolle esta parte de lo que es ciudades verdes y lo que es fronteras naturales y labriego, que esos 3 puntos son increíbles y son uno de los 2 puntos que se van a desarrollar de primero. Aquí lo importante y lo que la comunidad debería entender a nivel global es que es un token pensado para que pueda funcionar en una sociedad como decir la India,
y pueda funcionar en una sociedad como decir Colombia. Estoy hablando de culturas completamente diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, de lo que estamos hablando es que es un token basado en necesidades actuales, basado en tendencias mundiales. Eso es una de las cosas más importantes que tenemos que tener. Entonces, Labriego es la tokenización y la financiación de todo lo que es la producción agrícola a nivel mundial. Y eso todos comemos aquí en la India, en Colombia, en Costa Rica, donde estamos nosotros, en España, en Europa, en Asia. Entonces, el token está dirigido a soluciones concretas, pero que tienen un impacto a nivel mundial. Lo mismo sucede con Ciudades Verdes, que es una propuesta que está dirigida justamente al concepto urbano y cómo la urbanización sustentable, el nuevo urbanismo, las nuevas energías renovables, cómo podemos como sociedad ir integrando a través de una economía paralela que son las criptomonedas, soluciones que nos ayuden con la convivencia. Y finalmente, después está Fronteras Naturales, que es lo primero que se ha lanzado, que va a ser un fondo de inversión privado, donde todo el ecosistema que hemos mencionado va a estar accesible para que las personas puedan invertir en cada línea y puedan ganar no solamente el token, sino que pueda ganar de cada una de las propuestas, porque un porcentaje de las ganancias de cada propuesta se va a introducir al fondo y de esos porcentajes van a ser accesibles a los inversionistas y los inversionistas van a ganar un pedacito, un poquito de cada una de esas ganancias que va generando cada propuesta. Entonces va a ser un fondo donde viene dinero de la India, viene dinero de Europa, viene dinero de América, viene dinero de todos lados y las personas pueden obtener de ese dinero gracias a inversiones que hacen. El fondo se compromete como mínimo a darle una rentabilidad 3 veces lo que la persona haya invertido. Ese es el compromiso del fondo, el mínimo. Pero dependiendo del modelo de inversión, del tiempo y el producto, podría ganar hasta 6 o 7 veces. Eso es dependiendo de cuánto tiempo y cómo se desarrolle. Pero lo que estamos hablando es que cuando decimos Kundalini o cuando decimos Click y entendemos esto como una criptomoneda, no estamos hablando de una criptomoneda, estamos hablando de un ecosistema de inversión a nivel global donde las personas, además de invertir en el token, pueden invertir hasta en las mismas empresas que sostienen el desarrollo y la trazabilidad del token. Increíble. Sí, es bastante grande esto que viene. Correcto, correcto. Y ahí adentro de lo que estamos hablando de Fronteras Naturales es donde también se va a lanzar la primer DApps. Ahorita vamos a hablar más profundo de ello. Es una DApps. De hecho, por ahí voy ya. Esa va a ser. Me estoy adelantando. Vamos de una vez porque realmente esto está bastante interesante y creo que tiene que ver bastante esta pregunta con todo esto que están hablando. Y es, bueno, sabemos que por ahí viene proyectos muy nuevos y uno de esos es Clickers. Entonces yo quiero que por favor nos digan qué es Clicker. Amiga, ¿por qué no nos apoyamos también en lo que es la página para ir también desarrollando lo que es el concepto de Clicker para que las personas, los invito desde ahora a que ingresen a kundalinicoin.finance y puedan ver detalladamente lo que es el white paper, lo que es el roadmap y todos los procesos y todas las soluciones que vamos a ir presentando durante el proceso. Como decía Carlita, lo que es Clicker es una aplicación, una DApps más bien de movilidad que va dirigida, que va en conjunto esta aplicación de movilidad con todo lo que son las tecnologías innovadoras para hacerse una y poder dar unas soluciones totalmente diferentes en lo que es de movilidad tanto terrestre, que va a ser la primera fase, que ahorita Bastian la va a desarrollar un poco más, también en lo que es en la parte marítima y también en la parte aérea. Es totalmente disruptivo esta aplicación DApps. Ahí, Elías, yo creo que una de las cosas importantes que la comunidad tiene que saber es que cuando se piensa en que el token tenía que ser de muchísima trazabilidad, ¿verdad? Y que tenía que ser de muchísima usabilidad, lo que teníamos que buscar era una propuesta muy agresiva que tuviera
una introducción en mercado muy grande, que tuviera lo que llamamos un flujo diario de millones. Ok, perfecto, perfecto. De hecho, ahí es donde viene la siguiente pregunta, porque dentro de todo lo que trae Kundalini, sabemos que viene Clicker. Dígame, ¿qué es Clicker? Nos tienen con esa expectativa. A ver, ¿qué es Clicker, chicos? Clicker, quiero unas palabras previas. Clicker es el primer desarrollo de todo este ecosistema que va a dar a conocer lo que es el token como un token de utilidad. ¿Por qué? Porque se va a poder utilizar. Es ahí donde está una de las grandezas de lo que es Clicker como tal, y dando usualidad a Click, que se va a utilizar todos los días, que es lo que se necesita. Esa trazabilidad como tal, la que va a hacer que el movimiento de la moneda y que el reconocimiento también se dé. ¿Por qué? Porque es una aplicación, o mejor dicho, una dApps, que va a estar en muchos lugares constantemente, en muchos países, en muchas ciudades, porque es una aplicación de movilidad, tanto en esta primera fase que va a ser terrestre, como también en la aérea como la marítima. Esto es increíble. Bastián, desarrollanos un poco más qué es esta dApps. Lo único que puedo decir es que lo que acabas de decir, o sea, es la movilidad a nivel mundial, ¿de acuerdo? O sea, si se mueve una persona, ahí va a estar el token. Si se mueve un turista, ahí va a estar el token. Si se mueve un avión, seguramente ahí va a estar el token. Y si se mueve un barco o un contenedor, ahí va a estar el token. Es eso. ¿Por qué? Porque si hablamos de que queríamos un token que rompiera mercado y que realmente tuviera una usabilidad a nivel global, como dijimos, nuestro estándar vendría a ser Bitcoin, pues tendríamos entonces que hacer a través de una estrategia muy agresiva, que tuviera mucho crecimiento. Entonces, lo que hicimos fue que nos metimos con la movilidad, y una movilidad que viene en diferentes etapas, ¿verdad? La primera etapa es la parte terrestre, donde son vehículos y motos. Y algunas personas dicen, pero entonces Clicker se parece a las diferentes aplicaciones, como decir Uber, como decir Didi, como decir Fly, como decir... Y la verdad es que no. Vamos, esto es importante, vamos a marcar esa diferencia. Realmente lo que nosotros estamos creando es una comunidad a nivel mundial, donde los beneficios son para el usuario, para el comercio y para el conductor. Un ejemplo de esto, voy a empezar por el conductor. El conductor, cuando viaja, digamos que hace 15 viajes diarios, se le quita el porcentaje que se deja la aplicación y después el resto es su ganancia. Y eso es todo lo que tiene el conductor. Entre más tiempo esté viajando, más ganancias tiene. Pero si usted le dice al conductor, se le varó el carro y ya no te funciona el carro, ya dejaste de producir. Con Clicker eso no pasa. Con Clicker, eso es lo maravilloso de Clicker, que no depende únicamente de los viajes que hayas realizado como conductor, sino que además de los viajes que hayas realizado como conductor, tienes a toda la comunidad generándote ingresos por kilometraje. Eso está ahí como difícil de creer, así que, ok, decimos que entonces, si yo soy un conductor y el día de hoy yo me enfermo y no puedo salir a trabajar, entonces estaría siempre generando ingresos. Qué loco, sí, la verdad. Correcto. Bastante. Por eso quiero que por favor me expliquen. Ok, y voy a hacer una parte, Elías hace la otra, como para ir compartiendo, porque ¿qué es lo que se trata? Financieramente es posible, ¿ok? Pero lo primero que tenemos que entender es que cómo financieramente es posible que yo me esté varado y que esté ganando, ¿ok? Bueno, se llaman finanzas descentralizadas. Eso es lo primero que hay que entender acá. ¿Sí? Es una aplicación que reparte de manera descentralizada, y ese es el poder de las criptomonedas, de lo que es el poder de la economía digital. ¿Okay? Entonces estamos hablando de la web 3.0. Todo está establecido y montado bajo la vanguardia de una web 3.0, y es aquí donde nos cambia el chip y a algunos nos revienta la cabeza. Muy bien, resulta que vos vas a poder ganar, pero que vas a poder tener un código que le vas a dar a 100 personas. ¿De acuerdo? Carla, tienes un código que le vas a dar a 100 personas. Estas personas, cuando paguen
que ahorita le digo a Elías que ponga el ejemplo del argentino, que me gusta mucho porque me parece que se dibuja muy bien en la cabeza. Cuando estas personas, cuando paguen, aunque estés durmiendo, aunque estés con el carro varado o no hayas empezado ni siquiera a trabajar, te van a permitir obtener ganancias. Y esto porque la empresa agarra de esos ingresos y te los da a vos, los descentraliza y te los da a vos. Por lo tanto, si Uber o alguna otra de estas aplicaciones quisiera hacer lo mismo, financieramente no podría y estaría declarándose en quiebra por todo el levantamiento de capital que han logrado y por toda la deuda que han tenido. En cambio, Clicker, desde sus orígenes ya tiene esta estrategia. Entonces puede desarrollar esto con unas finanzas completamente sanas. Y además de esto, estamos hablando de que la trazabilidad del token cada vez tiene un mayor crecimiento. Y en ese crecimiento te va dando un sostén para aguantar la financiación y la demanda, cosa que no había contemplado. Y es que la demanda está muy ligada también a la capacidad de uso del token. Entonces, entre mayor demanda tengamos, mayor beneficios tienes vos, pero más sanas son las finanzas de la misma empresa. Entonces, es una forma de romper. Ok, entonces estamos diciendo que Click, que es el token de Kundalini Coin, nos estaría permitiendo tener el acceso a esta y formar parte de todo en la aplicación. O sea, nos vamos a mover con pagos y demás con el mismo token. Correcto, amiga. Esta parte claro. es que es amplio. Clicker es un concepto muy amplio que lo que está tocando Bastian, lo que estamos hablando ahorita, es una pinceladita de ello, porque dentro de lo que es la aplicación o la dApps, mejor dicho, de lo que es Clicker, también va a estar relacionado mucho con el comercio. Ahí es donde también se va a ver beneficiado también el comercio por todos estos movimientos. Quiero terminar aclarando esta parte de los conductores, que suena bastante loco, como mencioné antes. ¿Cómo va a estar ganando si el vehículo está estacionado, se lo amarró y demás? Veamos que, como dijo Bastian, esto es una innovación de la movilidad con lo que es la tecnología, con el blockchain, con la automatización, porque si no fuera así, no fuera posible hacer esto. Una parte va para el chofer, una parte va para la aplicación, una parte va para el usuario también, y también esa transparencia que hay con este sistema como tal, porque usted puede ver cada transacción que se está haciendo, cada viaje del punto A al punto B, dónde se fue, cuál fue la wallet y demás. Voy a poner como ejemplo el bendito argentino que ya es famoso como tal. Ejemplo, digamos usted, Carlita, que usted está trabajando en Clicker como tal, hay una persona que ocupa el transporte, buscó por primera vez en la aplicación de Clicker, vio el código suyo o lo contactó a usted le abrió la wallet o él abrió la wallet con su código, entonces ya es un referido suyo, ya es un código suyo como tal. Llegó, lo recogió, lo llevó hasta el punto B, digamos que es el aeropuerto Juan Santa María aquí en Costa Rica. Esta persona le pagó automáticamente a usted, porque el viaje ya le va a decir cuánto es, desde la wallet se le descuenta, y listo, de una vez a usted le quedó la carrera completa, más el porcentaje que estamos hablando de que esa persona va a dejarle a usted, o que el viaje, más bien es la aplicación la que le da a usted esa parte, ese por ciento más a usted. Esta persona se fue para Argentina, usted nunca más lo volvió a ver allá. Él viaja todos los días también hacia su trabajo. Dijo, sigo viajando en Clicker. Clicker se desarrolla allá y está viajando con otro chofer de Clicker, otra persona, otro desarrollador de lo que es Clicker como tal. Y a usted, adivine, por cada viaje que esa persona está haciendo, que ese argentino está haciendo allá kilómetros, tal vez usted está durmiendo, ya está diferencia de horario, él está allá viajando y usted está ganando 1% de cada viaje que él está haciendo. Son ingresos pasivos, que esto solo lo otorga la automatización, el blockchain, la transparencia y obviamente, claro, un sistema totalmente listo que ha hecho Clicker para eso. Ok, entonces me estás diciendo que además de que yo puedo abrir códigos bajo cuentas bajo mi código, perdón, voy a recibir un pago automático cada vez que ellos hagan un viaje, y además de esto me estarías diciendo que yo podría ganar ingresos
con personas alrededor del mundo, sin necesidad de que esté cerca mío. Correcto, ingresos pasivos. Correcto. Usted puede ganar hasta 100 códigos, puede tener usted bajo suyo, que usted va a estar generando automáticamente por cada persona que esté viajando en cualquier parte del mundo. Usted va a estar ganando por ello, donde esté, a la hora que sea, esté trabajando, usted va a estar ganando de esos viajes como tal. Okay, Y aquí, entonces, perdón, entonces quiere decir que yo tengo un límite de 100 usuarios para registrar bajo mi código. Y Correcto, de esos, yo podría entonces ganar cada vez que ellos realicen un viaje, así no sea conmigo, que yo fui el conductor primario. Correcto. Exacto. Y aquí también es importante mencionar lo siguiente. Cada vez que ellos viajen, vos vas a ganar por el kilometraje, ¿verdad? O sea, vas a ganar por el costo total del viaje. Pero aquí hay algo más interesante. Clicker trae algo que se llama la tarifa turística, que es una tarifa dinámica, pero a la baja. Generalmente las aplicaciones traen una tarifa turística a la alza, ¿verdad? En este caso es una tarifa turística a la baja, porque el kilometraje es cada vez mayor. Porque acordémonos que Clicker es lo primero del ecosistema que trae fronteras naturales. Por eso es que todo esto está alrededor del token. Porque después de esto, si nos vamos al white paper, o las personas que vean el white paper se van a dar cuenta en el roadmap que pronto, después de mediados de este año 2022, viene una propuesta turística. Entonces Clicker ya tiene preparado el camino para la propuesta turística. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tienes una familia, porque Clicker va a funcionar por categorías de familia, y en esas categorías de familia, adivinen que también vas a poder jalar al perro, porque el perro es parte de la familia, es parte de la casa, y entonces eso es algo que no se ofrece mucho, y después tienes que ver qué haces con los perros, o cómo jalas los animales, o qué haces con la lora y el perico y la iguana, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces el tema es que ¿qué vas a hacer con estos animales? Pues tienes la posibilidad de jalarlos. Entonces se contempla esto, que es un servicio que casi no hay. Después, un servicio para adultos mayores, que es importante. Y en este adultos mayores, la atención es primordial. Entonces, con Clicker vas a tener la capacidad de vivir una experiencia, además de tener descuentos y además de tener un token que cada vez va subiendo más de precio y resulta que lo que vas pagando cada vez vale menos, porque el token cada vez vale más. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que la tarifa dinámica te permite viajar con toda la familia, y si esa persona pagó en Argentina con su familia un viaje a un hotel a 60 kilómetros de donde él estaba, pues vas a ganar por los 60 kilómetros de la Argentina, ¿verdad? Un porcentaje de ahí. Entonces, por eso es que los conductores tienen una gran ventaja. Ahora, no solo los conductores, también los repartidores. Y esto es lo interesante, los repartidores. Elías, si yo soy un repartidor, ¿cómo funciona? Es increíble esa parte. Eso que me estás adelantó la pregunta, porque yo dije, bueno, ok, hablamos de conductores, pero ok, entonces dígame y explíqueme esa parte de los repartidores, porque está bastante interesante. Imaginen esto, un repartidor que pueda generar ingresos pasivos para él también, junto a 3 personas que él invite a la aplicación. 3 personas también, 3 personas que vengan también a ser repartidor. Él va a ganar sobre ellos y también está generando a otras personas también trabajo. Además de esto que acaba de decir, si estos repartidores ayudan a crecer el ecosistema, a pasar la voz del ecosistema y unen a lo que son diferentes comercios como tal, pizzerías, pulperías, supermercados y demás, y estas personas empiezan a trabajar con lo que es la economía de Click como tal y con la aplicación Clicker como tal, entonces ellos van a recibir un porcentaje de cada carrera que haga estos comercios, ya sea con ellos o con cualquier otro repartidor. Siempre hay un límite hasta de 30. Entonces, escuchen la grandeza. Llega el repartidor, invita a otros que sean parte también del ecosistema, está generándole trabajo a ellos, una oportunidad de ellos, está ganando también de lo que ellos están haciendo. Y tras de todo, si llega al comercio y los invita a ser parte de eso que le está generando también a él, todavía está ganando un porcentaje por cada viaje.
Eso es increíble, es economía circular, es para todos, así fue pensado y diseñado eso. Ok, entonces el repartidor también puede incluir bajo su código comercio. Correcto, tiene hasta 30, sí, correcto. ¿Hasta cuánto decís, perdón? Ahí serían hasta 30 comercios, Hasta por 30. ejemplo. 30. Ok, pero sí, esto entonces nos quiere dar a entender que realmente es, una oportunidad para todos, ¿verdad? Sí, ahora, y de hecho, Carla, vamos por partes, porque es una oportunidad para todos. Te voy a decir por qué, porque también es una oportunidad para el mismo comercio. Y te voy a explicar por qué también. De hecho, ahora sí, ok. ¿Y cómo el comercio realmente se beneficia también de clickers? Ok, pongamos el ejemplo de que yo soy un repartidor y vos sos la dueña de una pizzería. Para el ejemplo más práctico y más sencillo, ¿no? Además de que lo primero que se compró con Bitcoin fue una pizza, entonces mantengámonos en la idea de la pizza. Vos sos una pizzería, yo te digo, mira, puedes ser parte de la aplicación, porque la aplicación el usuario la va a usar tanto para conseguir motos como para conseguir carros, porque son las dos aplicaciones en una sola. Eso es importante, no son dos aplicaciones separadas, sino que son dos en una. Y resulta que Elías, como usuario, pues no quiere pedir carro ni pedir taxi, lo que quiere es saber dónde está la pizzería. Se mete en los comercios afiliados que van a aceptar clic, ¿ok? Y entonces cuando le da al botón de pizzería le aparece un buscador y van a aparecer todas las pizzas que estén cerca donde él está, todas las pizzerías que estén cerca donde él está, y ahí cuando le da la pizzería que él prefiera, le va a aparecer la información de la pizzería, el nombre, las fotos, el video. Va a ser como un directorio, que es el directorio que tiene Cambria Online, que está acoplado a la aplicación de Clicker. Y entonces va a ser uno de los directorios más grandes del mundo que va a aceptar, o de comercios que acepten criptomonedas. Y esto entonces lo que permite es que el comercio tenga una publicidad y una promoción donde puedes ver descuentos, ofertas, promociones, para que el usuario pueda ver, y entonces si decide ir, lo guarda en lugares favoritos, o si no, simplemente pide la moto o pide el carro para ir allá. Entonces, es la exposición que tiene el comercio a través de la aplicación. Lo interesante del conductor es que si vos sos una pizzería y a mí se me varó la moto, y vos esta noche que yo te afilié, haces 15 envíos, 15 express por otros conductores, porque mi moto está varada, yo gano un porcentaje por cada uno de esos viajes. Entonces, okay. Ahí te interrumpo un momentito, porque entonces, a ver, con todo esto que nos explicas, me dices que entonces pasamos de que sea Clicker una aplicación de movilidad, o sea, se extiende más allá, o sea, no solamente entonces somos una aplicación de movilidad, sino que entramos a todo un directorio de servicios, que tal vez no tiene que ver directamente con la movilidad. Y servicios, y te voy a decir, la gama de servicios es muy amplia, porque podemos hablar de servicios de empresas por productos, o podemos hablar de servicios profesionales por personas. Entonces, qué interesante. Se abre también una oportunidad laboral para bastantes usuarios que sean parte de este directorio en Clickers. Correcto, para los usuarios, y es gratis para los usuarios, y es gratis para las personas también que quieran ofrecer sus servicios. Entonces yo, por ejemplo, llego y digo, quiero saber dónde está el zapatero más cercano a mi casa. Wow, eso sería una buena opción, porque a veces yo creo que a todos nos pasa que de emergencia necesitamos algo y llegar a una aplicación donde podamos ingresar y buscar lugares de forma sencilla y con direcciones, información y demás, es una herramienta, bueno, al menos en lo personal yo le diría, para mí es una herramienta casi que indispensable. Ok, te voy a decir, yo quiero aprender música y quiero aprender, quiero aprender a tocar las tumbas, ¿ok? ¿Dónde encuentro un profesor de música que toque tumbas? Entonces me meto en categorías de servicios y me meto en música y me voy a topar con profesores de música que tocan las tumbas. Pero adivina qué,
El profesor que me gustó, ¿sabes dónde está? Yo estoy en Costa Rica. Esto es el Caribe, Centroamérica. Pero como somos latinos y tenemos sabor, entonces resulta que el profesor que yo quiero y que me enseña a tocar las tumbas es un brasileño, pero que reside en Italia. Pues resulta que voy a poder llegar donde el brasileño, porque no es porque esté cerca, sino que voy a llegar donde él. Clicker tiene un convenio con DePi, que después hablamos de DePi, que es una wallet con un sistema de mensajería, ¿sí? Y es también una plataforma de videoconferencias. Eso es DePi. Y va a estar ligado a Clicker, ¿ok? Y entonces resulta que yo puedo agendar mi cita, hablar con el profesor de música y tener mi clase de música desde DePi. Y él me enseña por videoconferencia música a mí. Y lo pago con Clicker. Súper interesante. Porque entonces... Claro, globalizas todo el servicio. Y no nos encerramos a un tipo de espacio. Porque entonces vamos a poder coordinar, como dices en este caso, el ejemplo que pones de una clase de música, vamos a poder hablar directamente con la persona que, les digo, en este caso el ejemplo, nos va a enseñar, y entonces podemos coordinar la hora, el día que se les facilite, y llevarla entonces por medio del internet, por medio de una videollamada. Correcto, y esto es lo interesante, que aquí quiero también darle ahorita la palabra a Elías, pero lo interesante es que cuando pagas con DePi, que es el convenio que tiene con Clicker, pagas a través de DePi, vas a tener un descuento por esa persona, ¿ok? Porque, por ejemplo, quieres una teleconferencia de telemedicina, quieres una asesoría con un dermatólogo, ¿ok? Y entonces resulta que le dices, doctor, le voy a pagar la cita, digamos que costaba 40,000 colones, en caso de, hablemos de $80, por decirlo así, redondeando, ¿ok? Te va a costar $70. ¿Ok? O te va a costar $65 por estar en Clicker. Esto en otros países se cobra. Clicker te da completamente la red, acceso a la red de farmacias, médicos, profesionales. Estoy varado en media carretera y ocupo un mecánico que me diga qué hago. Entonces agrego, lo llamo, hago la videoconferencia, lo encuentro, le pago y me orienta a ver qué hago con el carro que lo tengo varado. Entonces las soluciones son inmensas. Pero lo interesante de esto es que cuando digamos que vos sos la persona que me está asesorando a mí o que me va a capacitar a mí, cuando yo te pago, DePi es la única wallet y el único sistema de finanzas en el mundo que al pagarte a vos me genera un ahorro a mí. No solo un descuento, un ahorro. Ok, ¿cómo está eso? Entonces, eso explícanoslo, porque hay cosas que aquí me suenan casi que imposibles. Ok, te lo explico de la siguiente manera. Vos pagas y el sistema hace esto. Te pago a vos e inmediatamente parte del dinero que fue con descuento por el servicio que vos me estás dando, ok, parte de ese dinero, un porcentaje, va directo a un sistema de ahorro tuyo. Así que cada vez que pagues con DePi por un servicio, una asesoría, una capacitación, también vas a ir generando un ahorro. Eso nunca lo vas a poder lograr con las finanzas tradicionales. Y esta es la grandeza del sistema de derivados, que así fue como le pusimos, que deriva el dinero y te permite a vos, a la hora de hacer un gasto, también generar un ahorro de inmediato. Sí, increíble. Y todo desde la misma aplicación de Clickers. Junto lo que es Clicker, junto a DePi, correcto. Wow, sí, realmente es toda una gama de posibilidades que trae Clicker. Vea todo lo que hemos comentado, lo que hemos hablado ahora, que empezamos hablando por lo que fue Clicker, pasamos a lo que fue DePi, que esto es una pincelada de lo que es DePi, lo que se puede hacer con ello, pero veamos en sí todas las soluciones y todo lo que pone en la mesa lo que es la economía de Kundalini Coin como tal.
vea todas las soluciones, vea todo lo que viene implementando para la sociedad media, para la sociedad baja, también para el que tiene un poco más, para la microempresa, para la empresa ya mega empresa y demás. Son soluciones que se ponen en la mesa para todos por igual. Como dijo Bastian en un principio, eso es para distribuir riqueza. Está acá para dar también conciencia, y hay una parte que no hemos hablado, no hemos tocado, que es cómo se desarrolla y cómo se envuelve también con todo lo que tiene que ver con la ecología como tal, que más adelante vamos a hablar en otros videos con lo que es la Fundación Click como tal. Eso es inmenso, eso es inmenso. De hecho, ahí vamos, porque sí, yo creo que al menos Clicker, por lo que hemos hablado, se puede desarrollar bastante más este tema para que la gente pueda conocer todos esos beneficios que trae Clickers. Pero ok, dentro de la página podemos ver que hay otros proyectos que trae Clicker, entonces me gustaría que por lo menos nos den una pincelada de qué cosas, qué otras cosas trae Click para las personas. Elías, te cedo la palabra. Hermano, ok. Lo que es Click como tal son esas 8 grandes, digamos, líneas que se van a ir desarrollando como tal. Una de estas que es también la parte muy importante, que es la educativa, donde vienen diferentes herramientas para también enseñar en la parte de la economía circular, en la parte de todo lo que es el blockchain, la tecnología como tal, que es indispensable. Ahora es indispensable para poder desarrollar todos estos proyectos como tal, y también una educación con lo que es la ecología, con lo que es el medio ambiente. ¿Con qué? Hablemos solo de un programa que ya se hizo la primera edición, que fue la Plantatón, que cuando hablamos de Plantatón ya muchos conocen de este concepto, que es una reforestación que se hizo en 8 países con diferentes marcas, diferentes organizaciones, más en toda Latinoamérica, y también que se nos unió parte de Europa, que ahora viene con una segunda edición, que esta parte, la educación ya va un poco más. Queremos unir tanto lo que es la parte ecológica también con la parte deportiva. Más adelante vamos a estar hablando de él. Y también lo que es la fundación viene con lo que es la parte de los NFT, que esa parte de los NFT se va a desarrollar un poco más y va más bien dirigido a todas las comunidades, a todos los sectores que han sido afectados por lo que son desastres naturales y demás. Entonces todo eso que se vaya vendiendo con los NFT en las plataformas que vamos a poner para que ustedes estén viendo y viendo los NFT, entonces cada una de ellas, un gran porcentaje de cada venta va hacia dónde, hacia cada una de las personas que han sido afectadas. Bastian, y si hablamos de artistas por la tierra, ¿qué podemos decir de esto? Ok, lo que dice Elías de la Plantatón es un evento que esperamos que sea ahora en mayo, que va a ser mediático y que va a ser transmitido por televisión nacional, va a ser transmitido por una radio aquí a nivel nacional y también por un canal que es el que transmite los partidos de la selección nacional acá en el país. Y todas las estrategias queremos que sean mediáticas. Todo lo que vaya a hacer la fundación es completamente mediático y masivo. Entonces, Artistas por la Tierra va a ser, en este caso, la primer galería abierta de obras de arte por diferentes artistas latinoamericanos, pero con reciclaje. Entonces, vamos a agarrar el reciclaje para hacer esculturas, vamos a agarrar el reciclaje para hacer arte, para hacer murales, vamos a agarrar el reciclaje para hacer pasarela de moda con ropa reciclada. Entonces, es una actividad muy bonita, donde también le vamos a enseñar a la gente a cómo reutilizar y cómo agarrar del desecho y generar oportunidades. Entonces, Artistas por la Tierra es mezclar el arte con la contaminación, y Plantatón es mezclar el deporte masivo con la reforestación. Y así, como dijo Elías, también la parte educativa, que es educar a las nuevas juventudes sobre soluciones creativas, innovadoras y con posibilidades nuevas ante un mundo que está cambiando y que muchas veces no cambia por la tecnología, sino por nuestra capacidad de adaptarnos y de buscar soluciones más concretas a realidades cada vez más complejas. De hecho, eso es un tema que me gustaría tocar en otro video, esto de la Plantatón, porque es un tema bastante importante.
importante e interesante, y yo sé que pues a toda la gente que está viendo este video le quedó ahí como decimos nosotros, ahí la idea sobre qué es Plantatón, ¿verdad? Y es un tema que pienso yo también que nos va a tomar bastante tiempo, entonces me gustaría después verlo en otro video, pero realmente creo que Click está cubriendo todas las áreas. Por lo menos eso pretendemos. Y a eso se apunta, y a eso es lo que el equipo ha ido haciendo, implementando y desarrollando. ¿Por qué? Porque si nos vamos al roadmap, vamos viendo cómo las diferentes etapas se van concluyendo y vamos pasando a las siguientes. Que ahora uno de los puntos es estar ahora en marzo, en febrero y en marzo en lo que es CoinMarketCap, en lo que también ser un token ya con más trazabilidad, también está en CoinGecko ya para abril, para mayo, sacar lo que es la DApps, que está para mayo, para julio, que los invito a que vayan roadmap para que vayan viendo todo esto que estoy comentando y que vean el paso a paso de cómo se va haciendo todo por igual. ¿Sabe qué me gustaría, amiga? Que vayas a la página donde se puede adquirir Click como tal, para que vean qué fácil y qué sencillo se puede hacer tanto con lo que es Trust Wallet como es MetaMask. Y me gustaría pedirle a Bastian en este momento que nos haga un resumen de todo lo que hemos hablado de Clicker, que agarre eso, que lo comprima y que nos digan qué es Clicker y con la aplicación Clicker como tal. ¿Qué es eso en concreto para usted? En 2 palabras. ¿Me gusta ese concepto en 2 palabras? No, son más de 2 palabras. No me voy a acabar en 2 palabras. Pero... Es muy grande para meterlo en 2. Yo ya lo estaba esperando. Yo digo, no, pero esto es muy grande como para 2 palabras. Vamos a ver cómo lo definen. Sí. Pero yo diría, si tuviera que usar las 2 palabras, diría transformación económica. ¿Verdad? Esto es transformar la forma de hacer economía, ¿verdad? Desde el punto de vista de la movilidad, desde el punto de vista de los servicios, desde el punto de vista de lo que es el turismo, desde el punto de vista de lo que es la agricultura, desde el punto de vista de lo que es tener conciencia por el medio ambiente, desde el punto de vista de las bienes raíces, que esto es algo que viene con fronteras naturales, desde el punto de vista de lo que son las energías renovables, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que esto es volver a ver la economía de una manera diferente, descentralizada y pensada en soluciones sociales, no simplemente en una economía para hacer dinero, sino una economía para contribuir con las necesidades sociales y ambientales del mundo. Eso es lo que yo diría que es Click. Son soluciones, es un conjunto de proyectos con soluciones para todo el ecosistema y cada vez va en aumento. Y en este momento quiero decirles y también invitarlos a que se incluyan a lo que es el canal de Telegram, que hace rato está dando el mensaje tras mensaje tras mensaje. La comunidad empieza a crecer, la comunidad empieza a ver las oportunidades que tiene Click como tal, que no es un token de especulación. Entonces sabemos que esto, al no ser un token de especulación, tiene esos proyectos que lo respaldan, cada uno de ellos, a que la economía sea robusta como tal. Entonces los invito a que conozcan más de Click, que vayan a kundalinicoin.finance, conozcan de ello, conozcan de todo el roadmap, vayan a Telegram, saquen cualquier consulta que tengan. Ahí hay un equipo que está atento a cualquier pregunta que tengan, a cualquier consulta, lo van a guiar el paso a paso. Y aquí está su servidor también. Cualquier consulta, estamos para servirle y que puedan adquirir Click fácilmente desde lo que es la página kundalinicoin.finance. Perfecto. Sí, y realmente yo creo que pienso que todos están como yo. Realmente es difícil de creer que Clickers, en este caso, y en realidad todo el ecosistema de Click pueda brindarnos tantas oportunidades, tantas opciones, ¿verdad? En base a todo lo que hemos conversado, es necesario tener Click, porque todo se mueve por medio de la moneda.
Usabilidad, como usted lo ha dicho, es una moneda con múltiples desarrollos, múltiples propuestas, proyectos como tal. Entonces todo esto le va a dar esa trazabilidad y esa usabilidad que va a tener la moneda Kundalini Coin. Entonces, adquirir Click en este momento, que ahora el precio está en 0.30 centavos de dólar para salir en lo que es PancakeSwap en 0.45, y ahí, señores, se va a disparar. El que no agarra la moneda en este precio ahorita, después se va a lamentar de no escuchar en este video, no escuchar a las personas que también ya andan moviendo redes sociales, a no escuchar a las personas que ya adquirieron también lo que es Click como tal. Otra cosa importante que quiero decir ahora con respecto al precio y a comprar Click, dentro de la página donde se compra Click, ahí puedes acceder abajo, colocar el link de referido. ¿Qué es este link de referido? Ejemplo, Carlita me invitó a mí a que yo comprara Click, entonces Carla me da a mí la wallet de Click, y por cada transferencia cada compra que se haga y pongan abajo la wallet de referencia de Carlita, Carlita va a recibir un 5% de todas esas compras. Entonces quiere decir, si Carla invita a X personas, esas personas ponen link de referencia y automáticamente, no hay que hacer nada, nada más espere, como lo que estamos hablando de Clicker, automáticamente ingresos pasivos, ingresos pasivos, ingresos pasivos. Entonces le hago un llamado a todos esos youtubers, hago un llamado a todos esos influencers que conozcan del proyecto, acérquense a nosotros para que vean la magnitud de esto y puedan ustedes también tener grandes ganancias con solo dar a conocer el proyecto. Sí, este clip nos va a hacer ganar por todo lado, como decimos aquí. Y vean desde ahorita, de lo que es una etapa de preventa, ya puedes estar ganando como tal. Entonces, los invito, ahí sigue el canal de Telegram, mandando mensajes y mensajes y mensajes. Esto sigue creciendo, están empezando, están en el horno, están empezando, y que les quiero contar, ya la dApps de Clicker ya se empezó a desarrollar, ya está avanzando. Y si hablamos también del metaverso, ya se está hablando con diferentes empresas y esto ya empieza a avanzar. No nos detenemos. Lo que es el equipo de Click empieza a desarrollar grandemente. Perfecto, perfecto. Y para todos los que nos están viendo al final del video, les vamos a dejar todos los links de donde pueden comunicarse con este gran equipo y conocer todavía más de lo que es Kundalini y este proyectazo que traen, que es Clickers. Entonces, igual, si quiere adquirir Click, ahí está todo un equipo esperando sus consultas para poder aclararlas y que usted se anime a entrar en este ecosistema tan grande. Que no lo esperen más. Para que no se haga tan largo y no sea tan pesado para la comunidad, ya que a muchos se les queda como en la cabeza todo esto, ¿verdad? Y cuesta asimilarlo todo como en un solo video. Pero este es el video de lanzamiento y lo que queríamos era como comprimir todo para que la gente pudiera entender realmente de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está formando y hacia dónde es que vamos. De hecho, Elías está detrás del símbolo de la aplicación de Clicker, ¿verdad? O detrás de Elías está el símbolo de la aplicación de Clicker, mejor dicho. Entonces, para que sepan que ya no es que se está haciendo, sino que ya más bien va avanzada y la idea es que salga ahora para mayo. Entonces, pues la meta es grande, los objetivos de la empresa también, y tenemos muy claro hacia dónde vamos y qué es lo que estamos buscando. Entonces, yo me despido, pero no sé, Carla, si vos tenías alguna otra pregunta, sí, pero como para ir... Ya para cerrar, sí. Bueno, vamos a dejar un video ahí extra donde vamos a mostrarles lo de la compra para que no se nos haga muy largo de acá. Pero sí me gustaría por lo menos así una pincelada de que nos comenten de dónde surge todo esto. Creo que no hay mejor personas que lo puedan expresar o decir que ustedes como CEOs. Yo solo puedo decir y expresarlo de esta manera. Esto es algo más que un proyecto cripto, sí, para generar mucha riqueza, pero también ponerlo la mano al corazón y decir, se necesitan cambios ya, soluciones,
vemos el sistema actual como está caducado, no sirve, el sistema actual no sirve. Entonces, si llega una moneda, si llega una economía, si llega una propuesta fuerte, con proyectos y con soluciones para todos por igual, ¿qué va a hacer las personas? ¿Qué va a hacer la economía? ¿Qué van a hacer las empresas? ¿Qué van a hacer las ciudades? Van a volver a mirar porque están necesitando una solución. Y si Click y Clicker y todo el ecosistema como tal trae esas soluciones, señores, bienvenido al ecosistema de Kundalini Coin, bienvenido a un mundo de soluciones, bienvenido a un mundo de soluciones tanto en lo físico como también en lo digital. Esto está comenzando. Ok, yo sumaría ahí, vos acabas de definir de dónde surge el propósito, ¿verdad? Y acabas de definir muy bien el propósito. Yo quiero definir también desde el punto de vista real dónde surge todo esto. Y esto surge de una empresa llamada Cambro Online, que está desarrollada acá en Centroamérica, y es una empresa que se especializa en tecnología, que se especializa en soluciones tecnológicas, que de hecho va a tener un programa en una comunicación para capacitar a la gente y a la población sobre lo que es tecnología. Igualmente, de ahí surge la fundación, que la fundación le pertenece a Cambro Online, y Cambro Online decide crear el token Click o Kundalini Coin para lograr justamente lo que acaba de decir Elías, que yo lo señalo porque está a mi izquierda. en el cuadro yo le hago así porque está a la izquierda, pero es justamente eso, ¿verdad? Que entendamos que las empresas tecnológicas tenemos el poder de la sociedad que actualmente muchos todavía no entienden. Y que como tenemos un paso adelante, podemos también entonces aprovechar de ese poder y generar cambios, grandes cambios. Entonces, desde gracias a Cambro Online que surge esto. Bueno, perfecto, Sebas. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este video y espero y creo que es necesario hacer más videos porque hay mucho que explicar, hay mucho que la gente tiene que saber. Pero dejemos por acá. Espero a las personas, como les digo, vamos a dejarles todos los links para que puedan conocer más del proyecto. Si tienen dudas y demás, ahí va a estar un equipo resolviendo todas esas dudas que ustedes tienen. Quiero agradecerles por este tiempo que sacaron para poder explicarnos un poco sobre Kundalini y esta aplicación Click. Entonces, les cedo la palabra para que se despidan de todos los que nos están viendo. Bueno, de mi parte, buenas noches, otra vez buenos días, buenas tardes, donde se encuentren, y no duden de buscar la página, que abajo van a quedar los links, abajo también van a quedar lo que es el link a lo que es el Telegram y a también el canal, los diferentes canales donde los vamos a estar manteniendo, dando toda la información. Como dijo Carlita, este es el primer video de muchos que se tienen que hacer para ir explicando el paso a paso de todo lo que hemos hablado hoy un poco. Si hablamos de DeFi, es un universo que tenemos que explicar en otro video completamente más. Entonces, de mi parte, un abrazo y nos vemos en la comunidad, muchachos. Nos vemos con Click en nuestras wallets. De mi parte, gracias Carla, de mi parte pues darte gracias por la entrevista, por el espacio, gracias a todos los que se hayan quedado hasta este momento, porque ha sido un poco largo y ha sido un poco pesado, pero también ha sido muy interesante. Así que de mi parte decirles, de Latinoamérica pueden surgir cosas muy interesantes. Los latinos todavía tenemos la oportunidad de cambiar el mundo. Y en Latinoamérica existe la tecnología, el talento humano y la capacidad para hacer de muchas cosas que nosotros consideramos como imposibles, sí son posibles. Y sí la gente los está pensando. Y sí hay proyectos que se están haciendo para cambiar muchas realidades que actualmente nos afectan. Así que las criptomonedas, su fluctuación o no su fluctuación, vinieron para quedarse. Y vinieron para marcar un antes y un después. Y les comento algo, estamos en el siglo XXI. Así que esto es una revolución y esto no va a parar. Y Click vino para quedarse. Así que aprovechen ahora. Eso perfecto. Es. Gracias, Carlita. Muchísimas gracias, señores, por esta entrevista y muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo. Como les digo, aquí queda toda la información y no se pierda la oportunidad de ser parte de este proyecto.